Dicen que recordar es vivir. Bueno, hoy venimos a recordar un hecho que empresarios normalizadores, incluso pseudo sindicalistas, colaboradores del gobierno, no quieren recordar. En 1997, durante el segundo gobierno de Caldera, Venezuela emprendió una de las reformas laborales más significativas y controvertidas de su historia contemporánea. Bajo el marco de la llamada Agenda Venezuela y del acuerdo tripartito, el sistema de prestaciones sociales fue profundamente modificado. Eso es poco. Lo que entonces se presentó como una modernización necesaria del régimen laboral, que raro que suene a lo mismo hoy admite una evaluación más rigurosa. Porque tenemos que preguntarnos si fue compatible con los principios constitucionales que rigen el trabajo en una república democrática. La reforma tuvo como eje central la eliminación de la retroactividad en el cálculo de las prestaciones sociales. Entonces, hasta ese momento, el trabajador tenía derecho a que sus prestaciones fueran calculadas con base en el último salario, generalmente el más alto de su trayectoria. Este mecanismo no era un privilegio arbitrario, sino una expresión concreta del principio de progresividad en materia laboral. El reconocimiento de que el trabajo genera derechos que se consolidan y se mejoran en el tiempo. El nuevo esquema, por supuesto, sustituyó este modelo por uno de capitalización mensual. Las prestaciones comenzaron a acumularse progresivamente con base al salario devengado en cada periodo y diluyendo así el efecto protector del salario final. En términos económicos, la medida buscaba reducir los pasivos laborales de las empresas y hacer más predecible el costo del trabajo. En términos jurídicos, sin embargo, implicó una mutación regresiva y perdidosa de los derechos de los trabajadores. A la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada apenas 2 años después, 1999, la evaluación de esta reforma, la del 97, adquiere una dimensión distinta. Pues el artículo 89 establece principios rectores del derecho laboral venezolano que resultan determinantes. Es decir, se constitucionalizó la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la aplicación de la norma más favorable al trabajador y especialmente el principio de progresividad y no regresividad. Este último implica que el Estado no puede adoptar medidas que desmejoren sin justificación el nivel de protección previamente alcanzado por los trabajadores. Eso se llama indubio pro operario. Además, se decide en favor de la norma que más beneficia al trabajador. Bajo este estándar, la eliminación de la retroactividad difícilmente puede considerarse neutra o considerarse, pues no se trata de una simple modificación técnica, sino una reducción efectiva del monto de las prestaciones sociales en términos reales. Y en consecuencia, eso se interpreta como una medida regresiva y está en tensión con el mandato constitucional posterior. Por eso la Ley Orgánica de los Trabajadores, el trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que derogó el esquema heredado de los años 90, confirma esta lectura. La LOT establece el principio de retroactividad, reconociendo explícitamente que las prestaciones sociales deben calcularse con base al último salario o el más favorable al trabajador. Este giro legislativo no fue meramente político, fue una reconfiguración del sistema en clave constitucional, adaptándose a la Constitución, alineada a los principios del artículo 89 constitucional. Aún más, la LOT reafirma el carácter protector del derecho del trabajo como de orden público-social. No lo puedes transar. En el que la relación entre trabajador y empleador no puede entenderse como un contrato entre iguales. Por eso no lo puedes transar. Este criterio es central. Cualquier reforma que traslade riesgos económicos, como ocurrió en el sistema de capitalización del 97, en un contexto de alta inflación, desnaturaliza la función del derecho laboral como instrumento de equilibrio y es inconstitucional. A los efectos prácticos de la reforma del 97, refuerzan esta interpretación jurídica porque la eliminación de la retroactividad redujo significativamente el valor de las prestaciones sociales, especialmente en un entorno inflacionario, tal cual. Al mismo tiempo, la persistencia de prácticas como la bonificación del salario
pagos no salariales que no incidían en los cálculos de prestaciones, debilitó más aún la protección real del trabajador y del ingreso del trabajador. El resultado fue una doble erosión normativa y material. Ahora, desde una perspectiva constitucional contemporánea, al día de hoy, la reforma puede leerse como parte de un ciclo de ajustes estructurales que priorizaron la sostenibilidad empresarial sobre la protección laboral. Sin embargo, el diseño constitucional venezolano posterior, expresado en la Carta de 1999 y desarrollado por la LOT, optó por un modelo distinto, uno que concibe el trabajo no como una variable de ajuste, sino como un derecho fundamental que debe ser progresivamente ampliado. Esto no significa que vamos a ignorar los problemas de la reforma del 97 que intentaba resolver. El sistema previo generaba pasivos laborales elevados y distorsiones económicas reales, pero la solución adoptada trasladó el costo del ajuste al eslabón más débil de la relación laboral, al trabajador. Y en un Estado constitucional de derecho, ese traslado no es jurídicamente viable ni es neutro, pero además debe justificarse bajo estándares estrictos de proporcionalidad, razonabilidad, que en este caso no resulta. A casi 3 décadas de distancia, la reforma del 97 se revela como un punto de inflexión. No solo modificó el régimen técnico de cálculo, sino que abrió un debate mucho más profundo sobre la naturaleza del derecho del trabajo en Venezuela, si debe responder a las exigencias del mercado o a los mandatos de la Constitución. Esa discusión y esa respuesta, lo que finalmente prevaleció, al menos en el plano normativo, fue clara: la Constitución. Pero el contraste entre ambos modelos sigue siendo una referencia obligada para entender las tensiones estructurales del sistema laboral venezolano, entre eficiencia económica, justicia social, entre flexibilidad o protección, entre reforma y regresión. Nosotros nos quedamos con el cumplimiento de la Constitución y el cumplimiento de la LOT. Y eso es lo que debe internalizar cada uno de los trabajadores. Saber cuál es su derecho y cómo puede defenderlo. Esa es nuestra tarea, educativa ante todo. Saludos.